¿Quién era Hitchcock? Sí, es verdad que él se creó un personaje, ¿no? Es ese gran cineasta que hace cine, eso que solamente es cine. Hitchcock es uno de los formalistas esenciales, ¿no? O sea, es el que, de hecho, es que creó la forma, ¿no? Para Hitchcock el cine era la vida, o incluso me atrevería a decir que más importante que la vida. Mrs. Bates. Es alguien que ha influido poderosamente, ya no solo en el lenguaje cinematográfico y en el mundo del cine, sino en la cultura universal. Hitchcock, para empezar, tiene 125 años muy bien llevados, plenamente vigentes. Son películas las de Hitchcock que las puedes ver una y otra vez y otra vez y siempre las disfrutas, siempre encuentras nuevas cosas, tienen un montón de capas. En el caso de Hitchcock fue fundamental su formación como director de cine mudo. Es alguien que visualmente tiene una potencia enorme porque había trabajado el lenguaje sin la necesidad del sonido. Yo recuerdo, por ejemplo, en El enemigo de las rubias, ¿no?, cómo, siendo una película muda, él te hacía escuchar los pasos del inquilino, y una manera visual de hacerte escuchar algo era eso, o sea, situar un suelo de cristal, ¿no?, y ver las pisadas del personaje, ¿no? Es una película puntuada a través de un sonido que no existía. A Hitchcock le da igual el mundo real, solo le importa el encuadre, nada más, la pantalla. No sirve a la realidad, sino a la realidad fílmica. El lenguaje con el que cuenta, ya no solo, ¿no?, lo más mecánico, ¿no?, lo de crear suspense o tensión, sino la forma en la que te cuenta el removimiento interior psicológico de los personajes, eso es oro. No hay ningún cineasta en la historia del cine que no se haya inspirado en Hitchcock, sabiéndolo o no sabiéndolo. Hilda. Yes, madam. The West Wing. Nobody ever uses it anymore, do they? No, madam. Not since the death of Mrs. De Winter. El mensaje no está en los diálogos, está en las miradas, o está incluso en las miradas de aquel que mira un diálogo aparentemente banal. Tú puedes quitar la voz de una película de Hitchcock y te va a llegar igualmente, ¿no? Nice party, isn't it? It's a wonderful party. I think you've done it wonderfully well. Very proud. Y por eso, en Encadenados puedes tener a dos personajes que están hablando de qué van a cenar, mientras hay una tensión sexual inevitable con subtextos y mensajes que no están en esas palabras. Yo creo que entre Orson Welles y Alfred Hitchcock, ¿no?, inventaron todo lo que visualmente, todo lo que se puede inventar, ¿no?, en el cine, y lo que hacemos los demás es como reciclarlo. Él se inventa el término de MacGuffin, que es aquello que impulsa la acción a ponerse en marcha y que realmente no tiene ningún mayor interés que ser la espoleta de que los personajes corran detrás de algo que parece aparentemente muy importante, pero que realmente no tiene ninguna importancia. The MacGuffin is the thing that the spies are after, but the audience don't care. Do you know this man? El colmo, ¿no?, de eso, de la abstracción del MacGuffin, es con La muerte en los talones. Que el personaje es confundido con alguien que no existe y que su vida se convierte en una pesadilla kafkiana. Hizo todo tipo de experimentos. Rodar una obra de teatro, lo que podía ser una obra de teatro como La soga, en un plano secuencia. O sea, esto el espectador pues se sentaba a la película, disfrutaba más o menos, pero no era consciente del lío, ¿no?, que significaba rodar una película como La soga en un plano secuencia continuado. Aquello eran chasis, ¿no?, que tenían una duración de unos 15 minutos, 20 minutos, y tenía que buscar una forma de hilar, ¿no? O sea, esos chasis, ¿no?, pues paraba de una espalda y partía de una espalda, pero la sensación era de plano secuencia. Pero bueno, eso es un experimento
extraordinario, pero es que tiene otros muchos, ¿no? Náufrago. How about you, sister? My baby's dead. Una película que sucede en un bote salvavidas, prácticamente entera, con un grupo de personajes, y es una película tremendamente cinematográfica. Yo como cineasta me planteo siempre algo que comprendo, que es que me ha venido de ver películas de Hitchcock desde pequeño, que es la forma en la que él trataba el espacio. Hay secuencias maravillosas, muy icónicas, por ejemplo, pues la de Con la muerte en los talones, cuando Cary Grant está esperando, teóricamente, a entrevistarse con alguien en ese descampado absolutamente, ¿no?, árido. Primero te describe perfectamente dónde está ese hombre para que entiendas que cuando viene la avioneta que supuestamente va a fumigar y que lo trata de matar, que no hay ningún sitio donde poderse ocultar, ¿no? Encadenados, ¿no? Ese momento de la fiesta, ¿no?, que él describe con un enorme plano general desde lo alto de la escalera. Tú ves esa fiesta que ha montado el marido de Ingrid Bergman, el nazi, ¿no?, y él baja con la cámara, ¿no?, lentamente y tal, hasta un primer plano de la mano, ¿no?, en la que ella tiene la llave, que va luego a cumplir una función dramática esencial. Hitchcock es un gran manipulador, no es un trilero, es un gran prestidigitador, no es un tramposo. Muy pocas veces fue tramposo. Could you tell me now what happened? I'd really like to know, only if you feel like it. En Pánico en la escena fue tramposo. En Pánico en la escena muestra algo que después descubrimos que no sucedió. Es un falso flashback. Eso es hacer trampa. She was all over the place. I had to help her. Anybody would have done. Se habla de que es un gran manipulador. El cine es magia. Él decía, el gran mago del suspense. Mago, desde luego. Y lo hacía de una forma en la que el espectador no se daba cuenta de cómo estaba siendo conducido a sentir qué cosas, ¿no? Good night, Lena. Todo lo que hacía Hitchcock, ¿dónde ponía la cámara, ¿no? O sea, si elegía un contrapicado o un picado, si era un plano general, un plano medio, un plano corto. Cada vez que movía la cámara era con un sentido dramático para intensificar las emociones, ¿no?, de los personajes y, por lo tanto, del espectador. I could almost say I wished I didn't have to go on the stage and shoot that film, because from a creative point of view, one has gone through that process. Él decía que le aburría el rodaje porque él ya había visto la película en su cabeza, la tenía completamente planificada y que rodar era ese proceso mecánico, ¿no?, de obtener las piezas que él ya sabía que iban a funcionar, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que el hombre metía un poco de leyenda también. Hitchcock era evidentemente un gran voyeur confeso. Él llevó eso a la literalidad con La ventana indiscreta. Probablemente mi película predilecta de Hitchcock, la que más me gusta, la que más reveo, y casi una lección sobre punto de vista. Es una persona que dice, no, es el mago del suspense, digo, pero también es el mago del cine romántico. Constantemente filma historias de amor. Es verdad que él es capaz de rodar un beso como si fuera un asesinato. Es un cineasta romántico por excelencia, ¿no? O sea, que es que se le puede catalogar de muchísimas formas y te quedas corto. También es un mago casi de la aventura. Es inevitable pensar en Con la muerte en los talones, que es una película de acción. Es uno de los cineastas experimentales más interesantes también que hemos tenido nunca, ¿no? Y por no hablar ya de la abstracción pura de películas como Los pájaros. En el fondo parten de amenazas, no diré invisibles, pero sí abstractas. Un ataque de pájaros porque sí, que en el fondo lo descomponen todo y deshacen la racionalidad. Hay un Hitchcock muy divertido. El humor es fundamental en Hitchcock, por otro lado, siempre. Yo diría, como sucede, por otro lado, con todos los autores inteligentes. No solamente cuando se adscriben al género de forma directa, como pasa con Mr. and Mrs. Smith, todas sus obras están puntuadas, o casi todas, por elementos directamente cómicos. Look at that. Nice arrangement. Don't be obscene, George. La última película que él dirigió también es una declaración de intenciones de lo que él era Hitchcock, ¿no? O sea, en ese momento en que tú estás muy mayor, que no sabes si vas a rodar otra nueva película, haces un divertimento aparentemente ligero y como family plot, ¿no? Como la trama. Brakes don't work. What do you mean?
Cualquiera de las películas de Hitchcock, más allá de la profundidad, ¿no?, que le puedas encontrar, de la propuesta romántica o lo que sea, es tremendamente entretenida. Entonces esto es una de las grandes enseñanzas también de Hitchcock, ¿no? O sea, haz cine pero no aburras, nunca. Hitchcock, durante la mayor parte de su vida, tuvo mucho más éxito que prestigio. Es decir, era un cineasta muy respetado, pero de alguna manera hacía que el público se lo pasara demasiado bien como para tener además ese reconocimiento de la crítica, que muchas veces responde mejor ante el dolor. El cine de Hitchcock realmente es singular, ¿no? Tú ves un solo fotograma de una película de Hitchcock y sabes que es suya, ¿no? O sea, realmente es el autor por excelencia. Hitchcock experimentó con todo y también experimentó con la televisión, ¿no? Es uno de los directores de cine que no le hicieron ascos a la televisión y de hecho la abrazó como un gran amigo.